tenés paciencia, sabés que las monedas fiat, sobre todo el peso argentino, se va a ir a cero contra Bitcoin. Entonces, bueno, ese hito está conquistado. El próximo hito es el medio de intercambio, y eso pasa en comunidades, pequeñas comunidades, como el Sonte, como Bitcoin Night, como Bitcoin Berlín, que conocí ahora ahí en El Salvador. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Generación Bitcoin, este podcast sobre la criptomoneda que está revolucionando el mundo. Y aquí estamos con mi amigo Adam Dubois, como siempre, nuestro especialista, el genio absoluto. ¿Cómo estás, Adam? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Rodi? ¿Cómo estás? Otra semana Bien, bien. más acá en Generación Bitcoin, explorando historias bitcoiners. Y Y volvemos a si la te Argentina. parece, vamos directo. Y esta semana volvemos a la Argentina, porque estuvimos la semana pasada por Volvemos a la Venezuela. Argentina. Exactamente, volvemos a Argentina, pero el invitado que en general está en Argentina hoy, estamos con una conexión vía satélite. Vamos a estar hablando hoy con el creador de un tour muy especial acá en Buenos Aires, el Our Crazy Economy and Bitcoin Tour, o el tour de Bitcoin y nuestra economía loca, un tour muy conocido entre bitcoiners acá en Argentina, organizador de Bitcoin Night, que nos va a estar contando de qué se trata eso, y además ahora está trabajando como Business Development en Bitfinex. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Jerónimo Paliobit Ferrer. ¿De dónde estás, Palio, y de dónde estás hablando? Buenos días, me agarraron en situación de viaje. Estoy en este momento en una isla del Pacífico en Panamá. Se llama la Isla Contadora. ¿Por qué se llama la Isla Contadora? Porque los piratas salían a cazar los galeones españoles y aquí contaban las perlas. Mirá. ¿Es una isla grande? Es una isla chiquita, ya me la recorrí caminando 2 horas. Espectacular. Muy chiquita. ¿Pero estuviste buscando tesoro? Ahí puede haber oro ¿Quedan a perlas? rolete en esa isla, ¿eh? Sí, igual esas cosas, piedras preciosas, para mí no va, eso es todo shitcoin. Yo Bitcoin only. O sea que vos ves una barra de oro tirada en la arena ahí en la Isla Contadora y decís, no, yo soy Sí, ¿no soy bitcoiner? No junto. Busco papelito con 12 palabras. No. Bueno, Palio, gracias por venir y sumarte a esta charla, incluso cuando te agarramos ahí en la Isla del Oro del Pacífico. Vamos a empezar este pod con la pregunta de rigor, un clásico que se ha convertido, que es preguntarte, ¿cómo conociste Bitcoin? ¿Cómo fue tu primer contacto con Bitcoin? ¿En qué circunstancias? Bueno, creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. El primer contacto con Bitcoin es, esto no sirve, esto es un PayPal más, o qué tipo de estafa es esto. Pasé por ese momento. Después, bueno, pasó el tiempo. Yo ya era un inversor así, aficionado del Merval, comprando YPF, Petrobras, eso me había interesado en el mundo de las finanzas. Y aparte estaba gestionando departamentos de renta temporaria, de vacaciones, para un amigo italiano que, bueno, casualmente vivía en Italia y había comprado un par de propiedades. Después de la debacle en Argentina, las compró baratas. Y bueno, yo les gestionaba los departamentos, todo bien con los pagos con Airbnb, pero él no me podía mandar dinero a mí, que era mi sueldo, digamos. Entonces me puse a investigar nuevamente y vi, bueno, Bitcoin, podés hacer transferencias internacionales. A ver, ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2014, porque Cristina había ganado con el 54% y a las 3 semanas había impuesto ¿cómo se llama? El control de capitales. El cepo, 2011. 2011. No, bueno, no fue tan temprano. Fue entonces ya bastante, con el cepo bastante avanzado. Entonces. Unos años después. 2014-2015, sí. Okay. Fue antes que asuma Macri. Bueno, entonces el italiano no me podía mandar dinero a mí. Entonces, probemos. Me puse a investigar, qué sé yo. No me acuerdo con qué aplicación di, creo que era Satoshi Tango. Donde él compró algo de Bitcoin allá, no sé cómo en Europa, me mandó a mí. Yo fui a un kiosquito, ahí me acuerdo, ahí en pleno Barrio Norte. Le dije, ¿te puedo dar esto? Le mandé los Bitcoin y el tipo me dio pesos. Y empecé a pagar mis cuentas.
y dije, wow, esto va a ser grande, esto va a cambiar el mundo. Pude romper todas las restricciones gubernamentales sin riesgo, sin costo, completamente legal. Bueno, y a un precio totalmente accesible y fácil. Y bueno, ahí me hizo clic. ¿Era un Ese kiosco fue el literal? momento. Un kiosco. Sí, porque Satoshi Tango tenía puntos de venta y era un kiosquito, me acuerdo. Mira, ¿y el kiosquero era Bitcoiner también o el kiosquero solamente hacía intermediario? No, claro, sí, era Él no el tipo sabía parte de qué era. el tipo le llegaba una orden, tenés que entregarle tantos pesos a este tipo con este DNI. Chau. Mirá. Bueno, y a partir de ahí. Sí, te muteaste, Adam. Estabas muteado. Dale, Rodri, dale vos, No, dale te iba a vos. preguntar, bueno, y a partir de ahí empezás a tener como una cosa más cotidiana con Bitcoin, ¿no? Un vínculo más cotidiano, empezás a leer, estudiar, ¿cómo es? ¿Cómo sigue? Sí, ahí me di cuenta que, bueno, que Bitcoin iba a ser grande. Me llevó un par de años porque, bueno, hice todas las cagadas posibles. Te metes en el Ponzi, en cualquier Ponzi de vuelta. Perdés algunos Bitcoins. Había una que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bitcoin Shop, no sé qué, algo así. Podías prestar unos Bitcoins que te daban intereses porque uno tiene siempre te queda el coso fiat. Uy, no, tengo esta plata acá, la tengo que prestar que me paguen interés. Y Claro. eso, bueno, cuesta mucho romperlo, ¿no? O sea, pero bueno, no, me llevó bastante tiempo porque no me encontré con ningún bitcoiner de buena cepa en ese momento que me explique. Si yo me hubiera encontrado con mi yo de hoy, hubiera sido un genio absoluto. Pero bueno, me costó tiempo aprender, pero lo vas leyendo a Andreas Antonopoulos, ves los videos de YouTube y de repente empezás a caer en un agujero de conejo que no tiene salida y no sé, a los 3 meses estás hablándole a toda tu familia, chicos, tienen que comprar Bitcoin, esto va a ser, y ya te convertís en un insoportable absoluto. Sí, Y nadie te quiere monotemático. escuchar más. Sí, sí. Pero bueno, el tiempo déjame dio la razón, recapitular ¿no? un poco la historia. Vos en tu caso, descubrís Bitcoin simplemente porque tenés una necesidad real, que es esto de Sí, que necesitas que el italiano te mande plata, vos mandarle plata al italiano, no tenés forma bancaria, ir a una cueva, hacer la transferencia, eso es muy engorroso. ¿Y vos de dónde conocías ese Bitcoin? ¿De dónde habías sacado que Bitcoin existía como que te permitía hacer eso? no, bueno, fue buscando en la web y creo que di con Sapo. Vi una entrevista de Wences Casares donde decía, a mi familia le confiscaron los fondos 5 veces. Yo dije, bueno, a mí me pasó lo mismo. Y el campo que tenemos ahí en Tierra del Fuego, o sea, todos cientos de miles de kilómetros de Argentina picadora de carne. Y dijo, y Bitcoin van a ser 21 millones y puede valer un montón de plata en el futuro. Y bueno, ahí me enganchó también por el lado de las finanzas, porque yo estaba ya haciendo inversiones en el Merval, así como un aficionado. Entonces dije, bueno, vamos a ver esto. Y me enganchó a las dos partes, la parte política de romper fronteras, no tener fronteras, no tener que pedirle permiso a nadie, y la parte financiera de este activo puede valer en el futuro, porque es escaso, porque, bueno, la propuesta de valor de Bitcoin. Esas fueron como las dos entradas que me pasaron. Una persona Bien. también muy ¿Hubo algo que acostumbrada te llamó? a la inflación, muy acostumbrada a la inflación, entonces esa experiencia y eso que te ofrecía Bitcoin de emisión limitada, de no confiscación, de trazabilidad. Sí, bueno, esto yo lo cuento en el Bitcoin Tour, ¿no? Pero a mí el Estado argentino me confiscó los ahorros de mi vida 2 veces. Una en el 2001 con el famoso Corralito Corralón y otra en el 2008 con la estatización de la CFJP. Yo tenía ahí un resumen privado de mi jubilación y de repente tengo una promesa de que me dan algo en el futuro. Y bueno, y por supuesto la inflación que en 2014 venía de a poquito, después vino Macri, y después vino, bueno, Alberto y vimos casi la hiper y todo esto. Pero yo de chico viví la hiperinflación del peso y del austral, creo que 2 viví de chico. Claro, entonces tenías como un background de que la moneda en cualquier momento se puede ir a la mierda. Venía pre-bitcoinizado de fábrica. Claro, claro.
Es increíble cómo cada vez que hablamos con argentinos, y seguramente también Rodis y yo con nuestra historia, muchas veces me lleva a que estamos entrevistando a sobrevivientes de alguna guerra o de algún conflicto bélico extendido en el tiempo, porque si vos nos escuchás hablar de que no podíamos girar dinero al exterior, que teníamos sanciones que no nos permitían ahorrar en dólares, que tuvimos hiperinflaciones, son todas cosas que suelen ocurrir en un contexto de guerra, en contextos bélicos, y en Argentina, como para ¿Te acordás, decirlo, ¿no? Adam, cuando estuvimos en la SatsConf, que estaba el CEO de Hodel Hodel, que es ruso y vivió atrás de la cortina de hierro durante su infancia? Y él contaba, no, porque ahí en el escenario con otra gente en un panel, no, porque bueno, nosotros en Rusia tuvimos el comunismo, qué sé yo, y nos destruyó una moneda. Y yo, el rey, era tipo, rookie numbers. Nosotros le sacamos 13 ceros a la moneda y usamos 7 símbolos monetarios distintos y las cuasimonedas. Rusia, dale. Claro, unos novatos. Bueno, pero ¿ves algo ahí? ¿Ves algo en ese gen, en esa cosa? No quiero volver esto porque una cosa demasiado argentina, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hay una historia muy grande en Argentina de devaluaciones y de cepo, bueno, y todo esto de lo que hablas, ¿no? De que la moneda es un problema a veces, ¿no? Y ¿ves algo en eso? En un gen argentino que se presta para que Bitcoin sea algo como, che, prestemos atención a esto que promete ser todo lo que, el fin de nuestro sufrimiento. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que Argentina es un país muy bitcoinizado, pero que está como under the hood, ¿no? Tapado. Nadie sabe, nadie habla de... Pero sí, somos el laboratorio perfecto donde esta es la solución. El verdadero Bitcoin fixes this, Bitcoin arregla esto, pasa en Argentina. Eh, bueno, como ejemplo, ¿no? Yo ahora estuve en El Salvador unos días y ahora estoy en Panamá. Y no tienen el problema de hacer ¿cuántos pesos son? No, pagan en dólares, reciben dólares, uno gasta dólares. Bueno, en El Salvador además compré un montón de cosas con Bitcoin, pagué hoteles, etcétera. Pero es un problema menos y creo que es el camino que deberíamos seguir como país, ¿no? Libre competencia de monedas. Estás haciendo el Dollarization Tour, te falta Ecuador después. Sí. Porque El Salvador es economía dolarizada, Panamá dolarizado, Ecuador es la tercera economía dolarizada del continente. Sí, sí, sí. Quiero volver a tu historia, Palio, y entonces estábamos en el 2014, 2015, empezás a transaccionar con Bitcoin con el italiano, también descubrís que Bitcoin puede tener potencial, así que supongo que también te empezás a acumular algunos ads por esas épocas, pero ¿cómo es el paso de comprar Bitcoin, de usar Bitcoin a, bueno, vamos a hacer algo, vamos a organizar un tour respecto de Bitcoin? Contanos un poco del tour, de cómo nació, de cómo fue ese paso. Porque, a ver, lo que yo pienso, ¿no? Un tipo que compra dice, bueno, el Banco Galicia está en buenos precios, la acción del Banco Galicia está en buenos precios y compra hoy. Pero no va la semana que viene y arma un stand y un meetup de los tenedores de galicianos y empiezan a hablar de, no, el Banco Galicia va a abrir una nueva sucursal en Claromecó y te va a dar más servicios. Como que hay algo especial, ¿no? Con Bitcoin que se forman estas comunidades y estas iniciativas. Claro, ¿por qué amerita un tour? Sí, bueno, como sabemos todos, Bitcoin no es de nadie y no tiene departamento de marketing, entonces todas las cosas que no hagamos nosotros no las va a hacer nadie más que por nosotros. Entonces, bueno, coincidió que Airbnb sacó una pestaña de experiencias donde vos podías llegar a Buenos Aires, ir a bailar tango, tomar mate, pasear en velero en el Río de la Plata, comerte un asado con los gauchos ahí bueno, cerca de Claromecó. Y yo dije, bueno, ¿yo de qué hablo todo el día? De Bitcoin. Bueno, y teníamos una economía que ya teníamos una brecha con el dólar blue, el dólar oficial estaba en 300, el dólar blue estaba en 1000, ya teníamos inflación, los gringos venían y no sabían si tenían que pagar con tarjeta, cómo ir a una cueva con efectivo, que me den un montón de billetes, entraban en pánico.
Y bueno, dije, yo voy a hablar de esto. Me fui al Museo del Banco Central, que está espectacular, el que no lo conoce puede ir. Hice un estudio de mercado, a ver cómo podía yo armar un guión de toda esta experiencia. Entonces, bueno, voy a contar cómo me confiscaron mis ahorros 2 veces, cómo vino el helicóptero en la Plaza de Mayo, qué pasó ahí. Después me voy al Museo del Banco Central, donde le muestro todos nuestros fracasos. Están todos nuestros fracasos. Y después el plan era llevarlos a un café, hablarles, bueno, de la propuesta de valor de Bitcoin, 21 millones, emisión programada, no tiene fronteras, y ahí mismo enseñarles a usar una billetera. Mira, te tenés que bajar esta app, tenés que poner, recibir, enviar, qué sé yo, bla, bla, y después me iba a una cueva donde los gringos podían cambiar USDT, si conseguían en ese momento, o sus dólares para gastar con pesos en efectivo. Y muchos gringos se daban cuenta en ese momento que yo les ahorraba el 75% del costo de sus vacaciones. ¿En serio puedo cambiar $100 y no por 300 y sí por 1000? Sí, vení, lo hacemos. Así que un poco fue eso. Sí, y entonces conseguía, sí, 2 objetivos. Primero, hablar de Bitcoin, que me encantaba. Después, bueno, practicar inglés, porque era interesante. Y después que me paguen por hablar de Bitcoin, era ya mega superior. Y además mi objetivo final siempre fue lo que hablaba de la necesidad, ¿no? De cómo Bitcoin realmente soluciona un problema de un humano real en un país real con un problema real. Es espectacular esto de que... ¿Lo seguís haciendo? Lo estuve haciendo, ahora estaba un poco pausado porque, bueno, por el trabajo en Bitfinex y eso, y mucho trabajo, pero el tour está ahí, a demanda. A demanda. Sí. ¿Y conociste gente con la que después mantuviste contacto, generaste otras cosas? ¿Qué más te dio Sí. el tour? Sí, no, hice más de 150 tours, ponele, vi un montón de personas, algunos todavía me escriben, me hablan. Bueno, eso me llevó a participar en 3 o 4 documentales, del cual uno hoy me mandaron el link, hace una semana me mandaron el link, pero todavía no lo pude ver. Estoy en un documental con Jack Dorsey y Michael Saylor, o sea, una cosa de loco. Y después, bueno, me llevó a encontrar que alguien me haga una propuesta para trabajar en una empresa Bitcoin, y así terminé también hoy trabajando con Bitfinex. O sea, me abrió un montón de puertas y bueno, relaciones, etc. ¿Cómo es lo del documental? ¿Cómo se llama el documental? ¿Te acordás? El documental se llama Unbanked. Unbanked. Sí. Perfecto. Estuvo hace como 3 o 4 años que arrancaron, y bueno, lo publicaron hace un par de semanas. Bueno, y entonces evangelizaste un montón de gente sobre Bitcoin. ¿Hay gente a la que le cambiaste la vida? ¿Que te hizo sentir algo así? Y yo creo que sí. Bueno, tengo estos 2 amigos, ¿no? El italiano es uno que le hice comprar bastante barato, y otro amigote también ahí que era como, éramos amigos en común, que también. Y te pregunto esto, que es un poco, tal vez es más política la pregunta, pero vos, o sea, ¿cómo te cambió la manera de mirar la política, el vínculo con Bitcoin? ¿Vos eres un poco liberal, libertario? ¿Cómo te considerás? Y si pensás que, o eras más, no sé, pensándolo en Argentina, ¿no? En el progresismo, en el peronismo, o en las izquierdas del mundo, ¿cómo fue tu mirada respecto de todo eso? Sí, más que todo yo siempre fui más del mercado, pero bueno, no estaba completamente metido en la filosofía libertaria o austríaca, como que la empecé a descubrir con Bitcoin. Bitcoin lo primero que te hace es hacerte preguntas. ¿Por qué el dinero funciona así? ¿Por qué el Estado tiene el monopolio del dinero? ¿Por qué yo tengo que usar pesos argentinos obligatoriamente? ¿Por qué ellos pueden imprimir y yo no? Te lleva a hacerte todo este tipo de preguntas que, bueno, digamos, el libre mercado, la filosofía libertaria y la economía austríaca son donde más encajo hoy en día. Claro, la desnacionalización de la moneda. Sí, totalmente. Esa parte es la que más te seduce. Sí. Y después,
en tu familia, a tus padres, cómo los bitcoinizaste, cómo funciona eso? No te da bola a nadie, no te da bola a nadie, son muy pocos los que te dan bola. Después con el tiempo te dicen, che, tenías razón, pero bueno, hoy ya es muy tarde, ya pasó el tren. ¿Empiezan con eso? Sí, Pero tenés tiempo, le decís, che, pero esto recién arranca. sí. Adam, perdón. Palio, yo a mí me gusta enfocarme en la historia de los entrevistados. De los entrevistados. Y los sentimientos y las sensaciones, porque cada uno tiene su camino diferente, ¿no? Venimos de diferentes lados y reaccionamos de forma diferente. Entonces, en este camino de aprendizaje, imagino que aprendiste mucho estudiando Bitcoin sobre distintos temas, economía, historia, ingeniería de sistemas, incluso criptografía. De todo lo que aprendiste en este camino, en este viaje, si tuvieses que elegir 2, 3, un concepto como para destacar y decir, che, esto la verdad que es una enseñanza, una lección, un aprendizaje que va más allá de cómo funciona Bitcoin o tal o cual. ¿Qué dirías? ¿Qué elegirías? Complicada tu pregunta, Adam, pero creo que la entendí. A mí me gusta mucho la parte política y económica de Bitcoin y me asombra, digamos, lo que más me gusta pensar es como la teoría de los juegos, ¿no? Nada, lo veo por ese lado. Eh, no sé, también, bueno, hablando de geopolítica, por decirte, ¿por qué Estados Unidos, Rusia, China, por qué ahorran en dólares comprándole bonos a su enemigo? Si podrían comprar una moneda neutral y hacerse, o sea, debilitar a su enemigo. Lo mismo Trump, hablando de la reserva Bitcoin estratégica. ¿Por qué no dumpea todo el oro y con eso compra Bitcoin, haciendo más débiles a sus enemigos que están estoqueados en oro? No sé, todas estas cosas me rompen la cabeza. Sí, cómo interactúan geopolíticamente y Bitcoin, ¿no? Las potencias geopolíticas y Bitcoin y las decisiones que toman y por qué Bután está minando Bitcoin y Nepal que está al lado no. Claro. O Nepal sí. No, Nepal sí. Nepal está minando Bitcoin. Ahora ya tenemos que... Son tantos los países que uno no se acuerda. Bueno, Sí. Los de Nepal eligieron al primer ministro en el Discord, así que son todos pibardos como... claro, ahora en Nepal hubo... ¿En serio? Ahora, ¿estoy confundido o acá hablamos mucho en los primeros episodios de Nepal y la minería de Bitcoin? Hablamos de India, no, hablamos de ¿Qué Kazajstán. era? Kazajstán debe ser. Kazajstán. Vos uno sabés de que esos, ahora no vamos sé. a tener que revisar. Bueno, Uno que está en no. guerra con la India. ¿Con quién está en guerra la India? ¿Con quién está en guerra la Con India? Pakistán. Pakistán. De Pakistán hablamos. De Ah, Pakistán eran hablamos. Pakistán, no eran Nepal. De Pakistán. Pakistán De iba a Pakistán. tener reserva estratégica. Bitcoin y yo me había enojado porque decía que deberían darle luz a los pakistaníes, no Eso era. minar Eso era. Bitcoin. Pero bueno. Entonces, empezaste el tour, hiciste el tour, conociste gente. Después aparece otro proyecto en tu vida Bitcoiner que es Bitcoin Night. ¿Nos querés contar un poquito sobre esto? Sí, bueno, a partir de, bueno, que me fui metiendo, me fui relacionando con más gente de acá de la comunidad local, con la ONG Bitcoin Argentina, con la gente de la cripta, y bueno, dejé de ser un lobo solitario y me empecé a rodear con más Bitcoins. Y bueno, un poco viendo el ejemplo del Salvador, como habían hecho ese lugar Bitcoin Beach, el Zonte, y había resurgido todo un movimiento Bitcoiner ahí. Con Max, un Bitcoiner amigo, se nos ocurrió la idea, en Buenos Aires no puede ser que no haya un centro Bitcoiner, para que la gente gaste Bitcoin, pueda comprar su comida con Bitcoin, etc. Entonces, bueno, organicemos Bitcoin Night. Bueno, pero no tenemos un restaurante. Bueno, vayamos a un restaurante, le decimos, mira, acepta Bitcoin, nosotros te traemos a los Bitcoiners, ustedes ganan dinero un martes, que no va a haber nadie, nosotros te traemos 20, 25 personas que van a gastar en Bitcoin. Vos aceptás Bitcoin, aprendé, Bitcoinizate y la gente te va a pagar con este medio de pago. Así que así nació Bitcoin Night, lo hicimos itinerante, veníamos con un buen track record de
de uno por mes, íbamos variando restaurante en restaurante, pero yo me di cuenta, nos dimos cuenta con Max, que lo que necesitamos es un focus, ¿no? Un foco. Porque la gente iba nunca más a la pizzería que le quedaba a 40 metros de su casa y el Bitcoin no volvía más a gastar Bitcoin ahí. Y el tipo tenía una billetera y se olvidaba y ya nadie le compraba de nuevo Bitcoin, entonces ya no le importaba más. Entonces creo que Bitcoin Night tiene que resurgir en un lugar, no sé, una cuadra de un barrio de Palermo, una cuadra de Villa Urquiza, donde el peluquero, el ferretero, el que tiene el restaurante, el que tiene el café, todos esos de esa cuadra te acepten Bitcoin. Y ahí va a entrar la teoría de los juegos de nuevo, porque la cuadra al lado va a decir, che, pero allá están yendo un montón de clientes y a mí no, ¿por qué? Porque aceptan Bitcoin. Ah, bueno, yo también. Y así debería ir desarrollándose ese foco Bitcoiner en la ciudad de Buenos Aires. O sea, Muy bueno. los dueños de los restaurantes tenían un incentivo primero para aprender cómo cobrar con Bitcoin porque venía Bitcoin Night, iban a tener un martes, creo que se hacía, que era una noche medio muerta para restaurantes, y dijeron, bueno, vamos a aprovecharlo, llenamos, cobro en Bitcoin. Después no volvía nadie en los siguientes meses y el tipo perdió el conocimiento. Se olvidó de cómo cobrar en Bitcoin y ya tampoco tenía mucho incentivo a volver a aprender. Sí, solo le interesaba cobrar en Bitcoin porque iban los comensales Bitcoiners. Sí. Claro. Sí, la clave es que el dueño del local sea Bitcoiner. Y es Claro. difícil. Bueno, hay uno que es Banconing. A Banconing hemos organizado muchas ahí. Es en Villa Urquiza y pueden, si van hoy, van a poder gastar Bitcoin en Banconing. ¿Qué es Banconing? ¿Un restaurante? Un restaurante ahí de Villa Urquiza cerca de una plaza. Sí, la calle Perfecto. Sucre. Perfecto. En estas ¿Qué opinas de conversaciones. gastar Bitcoin? Ya, No, Rodri, si no, anda vos y yo después la guardo para después. Bueno, dale. No, que le decía Jerónimo que en estas conversaciones te mencionó en el capítulo anterior, no, el anterior no, el anterior de Jair Bastardo, te mencionó Jimena de Tesanos Pinto, la célebre vecina de Cristina Kirchner. Dijo que fuiste vos el culpable de que ella se bitcoinizara. ¿Cómo es tu versión de esa historia? No, me parece que ella ya era bitcoinizada de antes, pero bueno, como que nos unió nuevamente Airbnb porque ella tenía departamentos y teníamos como grupos de WhatsApp y cosas en común. Y como que ahí resurgió la charla de Bitcoin y ella que como que recuperó su espíritu bitcoiner y bueno, además conoció el proyecto Money on Chain con el DOC, que es el token del dólar respaldado por Bitcoin y como que le tomó mucho entusiasmo y ahí, bueno, a partir de ahí empezamos a organizar también asados para Bitcoiners en su casa, presentaciones, charlas de proyectos Bitcoin, etc. Jimena sabe mover la comunidad y tiene un lugar muy lindo donde se puede ir a disfrutar todo eso. Sí. Y a vos también en ese momento te sirvió para expandirte en esto, ¿no? Dejar de estar solo en la conversación sobre Bitcoin, ¿no? O ya para ese momento ya estabas bastante conectado. No, como te decía, me fui conectando de a poquito y bueno, Jimena la verdad tiene una buena magia para relacionarse y también sumó mucho. Nos ayudamos, las dos patas nos vinieron bien. Ella hacía el tour por el edificio de Cristina. Vos hacías el tour de Bitcoin en Buenos Aires y ella hacía el tour por el edificio de Cristina. Sí, todo política. Sí. Palio, te estaba preguntando antes, hablaste de que en el tour se usaba Bitcoin para comprar un café, hablamos de Bitcoin Night, que era para promover la adopción del uso de Bitcoin para transacciones comerciales, para hacer pagos básicamente. ¿Es importante para vos que se use Bitcoin como forma de pago, además de como reserva de valor, como medio de ahorro? Sí, yo creo que es importante porque, bueno, esto ya lo venimos charlando los bitcoiners desde siempre, pero las tres funciones del dinero, ¿no? Reserva de valor. Bitcoin de alguna manera u otra conquistó la reserva de valor. Si tenés paciencia, sabés que las monedas fiat, sobre todo el peso argentino, se va a ir a cero contra Bitcoin.
Entonces, bueno, ese hito está conquistado. El próximo hito es el medio de intercambio, y eso pasa en comunidades, pequeñas comunidades, como el Zonte, como Bitcoin Night, como Bitcoin Berlín, que conocí ahora ahí en El Salvador, en estos días. Yo creo que es importante. Bueno, lo que me pasó en Bitcoin Berlín, llegué un lunes, o sea, llegué el domingo y el lunes había un meetup ahí en el centro como de Bitcoin, una casa naranja con una B gigante en el centro de Berlín. Me invitaron a dar una charla que hable de mi tour, de Argentina, de quién era. Y vi todas caras, todos jóvenes salvadoreños. Había 2 gringos ahí perdidos, pero era mucha gente local. Y Berlín realmente es impresionante, porque la noche que llegué salí a caminar las Berlín 5 es o una 10 localidad cuadras. de El Salvador, ¿no? Sí, en las montañas, cerca de los volcanes en El Salvador. Estaba caminando por el Bien. centro de Berlín y no sé, como te dijera, el 79% de los restaurantes y cosas tenían un cartel que decía acepto Bitcoin, Bitcoin Berlín. Y bueno, me puse a comer, compré ceviche, me corté el pelo, hice un montón de cosas pagando con Bitcoin. Me llamó mucho la atención, y fue una experiencia buenísima. Después lo que me pasó también, llegamos a un pueblo donde, no me sale el nombre ahora, Jaiyúa, algo así, donde comienza la Ruta de las Flores, que es como la ruta Meca, como si fuera la Ruta 40 nuestra de El Salvador, ¿no? Tienen 5 pueblos que van recorriendo pueblitos, café, zona de café, etc. Se llama la Ruta de las Flores. Caímos en un hostel a las 12 de la noche, acompañado por un local, y bueno, no tenía cash, tenía solo una tarjeta de crédito y tenía Bitcoin, obviamente. La señora no aceptaba tarjeta de crédito, pero la convencimos de que acepte Bitcoin. Bueno, tenía Chivo Wallet. Fue todo un incordio ver, porque tenía la letra del celular muy grande, la UX era un desastre. Acomodamos, que yo le pude hacer un pago con Lightning. Y bueno, wow, sorprendida. Bueno, mañana hablamos porque quiero saber qué hacer con esto. Sí, no te das problema. Entonces, bueno, a la mañana un gringo amigo va y le paga con Bitcoin también. Entonces ya tenía 2 pagos, había $60. Y me pregunta, con esto lo puedo retirar al banco. Digo, mira, no sé, yo la archivo no la conozco, fíjate, a ver, y tenía como un botón para transferir al banco, no lo entendíamos, qué sé yo. Y me dice, ¿pero lo puedo guardar también? Sí, le digo, mira, esto lo puedes guardar. Sí, como mi amiga que le subió mucho el precio. Sí, le digo, mira, esto guardalo. O sea, tenerlo en Bitcoin, vas a tener las mismas unidades de Bitcoin, pero vas a tener un mayor valor en el dólar en el futuro. Puede ser. Y aparte te va a ayudar, porque, o sea, gente como yo te va a venir y te va a pagar en Bitcoin. O sea, vas a hacer un diferencial en el pueblo que nadie lo hace. Entonces, bueno, esas cosas como que wow, ¿no? Que le podés solucionar un problema a alguien, te soluciona un problema a vos. Es otro uso de necesidad, ¿no? De un uso de un caso real para un humano real solucionando un problema real. ¿Qué edad tenía la señora, más o menos? Y en comunidades. Sí. El señor tenía 40 plus, tenía un hostel con 5 habitaciones. Súper joven, súper joven. Y en la charla que diste, más o menos chicos de qué edad encontraste. Y eran chicos de 20, 22, no más que eso. Y había, Y, como si te dijera, 15 personas. y el interés que vos notás en estos años, ¿no? Desde el tour de Bitcoin, cuando inaugurás el tour en Bitcoin y hasta este momento, ¿podrías identificar un rango de edad de quiénes son los mayores interesados en el tour de Bitcoin o en tus charlas? ¿O tenés de 20 a 50? No, bueno, el Tour Bitcoin es algo especial porque es gente que reserva un Airbnb y son, viste, gringos, europeos y brasileños, algún que otro latinoamericano. Eh, y había, sí, viste, desde 25 a 50, 60, ponele. Una mezcla bastante ecléctica. Muchos de los gringos yo les enseñaba las billeteras y los tipos asustadísimos. No, yo no puedo hacer eso. O sea, también como Uncle Sam, como que le tienen miedo, ¿no? Uncle Sam. ¿Ah, No, porque sí? no puedo, es demasiado libre. No, sí.
Ellos si Los no están gringos dentro del tienen, sistema bancario no salen. sí, sí, exactamente. Le tienen miedo, ¿viste? Es demasiado, demasiado poderoso. Tanta libertad. No Eh, saben qué hacer con tanta sí, libertad. exacto. Claro. Y después en las charlas también, que digo, ¿podría significar un rango de edad de quienes están interesados, más allá de la de esta semana? Eh, no, bueno, yo creo que tenemos que, obviamente, apuntar a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes van a vivir un futuro más bitcoiner y cuanto más gente joven de 20 años podamos educar y que aprendan, va a ser un mejor futuro para la humanidad y para todos nosotros. Y te vuelvo a preguntar esto de otra vez, ¿no? Viendo que te interesa la política. Los jóvenes con los que interactúas, ¿no? ¿Podrías enmarcarlos en qué rango del espectro, del cuadrante de la política? ¿Son más de centro izquierda, centro derecha? Me imagino que habrá más libertarios, pero ¿encontrás, acá como en la búsqueda, yo estoy buscando como al eslabón perdido, Adam, ¿hay progres de bitcoiners? ¿Encontrás progres bitcoiners? Sí, sí los hay. El otro día en una Bitcoin Night eh, charlamos de eso. No me puedo ¿Qué acordar ahora charlaron? bien. Hicimos una degustación de vinos y había un chico que era de Canadá y estaba a favor de la redistribución del ingreso, ¿no? Algo así. Eh, y bueno, nada, yo aprendí estos años que para redistribuir hay que sacarle a uno para darle a Claro, otro, ¿no? Y es horrible eso. Y aparte, la fatal arrogancia, ¿no? Yo soy el que sabe que vos eso no necesitas y vos vas a necesitar eso. Ah, y hablamos de la herencia, decía, y no, ¿y por qué puede ser? Ah, porque estaba enojado con la desigualdad. Decía, ¿por qué hay unos que pueden arrancar la vida desde acá y hay otros que arrancan la vida desde acá? Y bueno, porque el anterior de acá se esforzó hace muchísimos años para arrancar de acá. No sabes de dónde arrancó el de allá. Y bueno, generalmente el que arranca acá, el Estado es el que no le deja las oportunidades porque le devalúa la moneda, le confisca los depósitos, le pone precios máximos, no lo deja trabajar. Entonces, digamos, yo creo que la solución es el libre mercado. Sí, sí. Pero muy hay interesante. Bitcoin es para todos y Bitcoin es la moneda de tu enemigo. Así que hay. Muy interesante ese punto. Pero bueno, era un poco lo que Javier Bastardo la semana pasada conversaba, ¿no? Que él decía que entre la izquierda y el progresismo, cuando hablan de distribución de la riqueza, entra en colisión, ¿no? Con la lógica del Bitcoin, Sí, con la esencia, ¿no? sí, totalmente. Adam, te había interrumpido, ibas a decir algo. Ahora tengo que tratar de hacer memoria, qué es lo que iba a decir. No, a mí me interesaba conocer un poco, que nos cuentes, ya que anduviste por ahí, la historia de Bitcoin Berlín. Porque el Zonte, Bitcoin Beach, también conocido como Bitcoin Beach, se conoce la historia de que fue una donación anónima a la comunidad con la condición de no vender esos Bitcoins, de generar una economía circular en la cual la comunidad empieza a comerciar con Bitcoin y también se usan Bitcoin, esos Bitcoin para actividades sociales, actividades de bien público. ¿Cómo es el caso, la historia de Berlín? ¿La conoces? No la conozco en profundidad, pero sé que es Evelyn, es la chica, y si no me acuerdo me va a matar, pero creo que es Eduardo, Evelyn y Eduardo. Eh, Deberían, con el próximo Deberían capítulo, preguntarle a ellos. buscarla a Evelyn, no, y entrevistarla. Pero Hay que ¿Cuánto llamar a tiempo Evelyn. estuviste ahora en Berlín? estuve 3 días en Berlín. Eh, Ah, ok. Lamentablemente Evelyn no estaba ahí porque estaba haciendo otra comunidad. No me va a salir el nombre del lago, Chatchapluplúa, no sé. Pero estaban haciendo otra comunidad. Y la verdad, una fuerza, una energía, la gente de Berlín, ahí Evelyn en ese Lemus. centro, sí, en ese centro comunitario enseñan inglés, enseñan, bueno, hay un par de becados para aprender de software. Bueno, se hacen comidas, eventos, meetups, o sea, y eso es todo bancado por la comunidad. Eh, yo creo que deben recibir donaciones y todo, pero
la verdad, una energía, una fuerza en un pueblo, no sé cuánta gente vive ahí, 3.000 personas, no sé. Eh, la verdad, espectacular. Es interesante, porque es otro proyecto entonces que también tiene su matiz social, porque, a ver, yo supongo que Berlín debe ser similar. Cuando uno habla del Salvador, del Zonte, de Bitcoin Beach, uno quizás se imagina que está en un mini paraíso mexicano del Caribe, con hoteles 5 estrellas y restaurantes y qué sé yo. Y no, la verdad que son pueblos muy, muy humildes, de gente que apenas si cubre las necesidades básicas. Entonces, todos estos proyectos en torno a Bitcoin que surgen en El Salvador también tienen siempre un matiz social, ¿no? Una faceta de asistencia para la comunidad también. Totalmente. Y vos escuchaste, me tomé un Uber para ir al aeropuerto. El chico me contaba que hace, no sé, 3 4 años atrás había pagado $9.000 para que lo crucen a Estados Unidos. Un dominicano que estaba manejando la camioneta pasó un semáforo en rojo, lo agarraron. Eh, y el tipo, bueno, lo metieron ahí en cana un mes en una prisión de los Estados Unidos, lo devolvieron de vuelta y eso fue hace, no sé, 4 años. Y la verdad que unas historias que a nosotros los argentinos estamos tan alejados de eso que es tremendo. Y después otro chico ahí en Jayúa nos comentaba, hace 4 años yo vería morir un amigo mío todos los días. Pum, 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 pum. O sea, vienen de un estado, de un país con una violencia, y ahora como que les cambió la vida y tienen una alegría, unas ganas de que los visites, llegás ahí, te abrazan, gracias por venir a mi país. Ah, Y sí, bueno, ya vos. sí, sí, aprovechar toda esa energía que Bitcoin también, con la teoría de los juegos, produce, porque van todos los gringos a ver, uy, ¿qué pasa en Berlín? ¿Qué pasa en el Zonte? Y bueno, todo eso es laburo, inversión, alegría, es tremendo. Hace 10 años, y yo creo que el episodio que viene es muy probable que tengamos un salvadoreño para entrevistar, así que no vamos a spoilear todo El Salvador, pero yo me acuerdo ya van a ser 12, 15 años que hice un viaje por Centroamérica, todos los países menos El Salvador, porque era muy peligroso. Entonces pasamos con un bus que creo que no sé si iba de Guatemala a Costa Rica y tenía que pasar por El Salvador, y lo único que me había quedado de El Salvador de aquel momento eran que vos desde abajo del bus te vendían las remeras que decían: yo visité El Salvador y sobreviví a las pandillas. Como el marketing de El Salvador era: sobreviví a la violencia. Salí Y con después, vida, salí bueno, con vida. claro, salí con vida. 12 años después volví a El Salvador, me quedé como 3 semanas, pero impensable esto pasarlo en los principios de los 2010. Sí, tal cual. Eh, El único recuerdo que no yo sé tenía de El si Salvador era que en el Mundial 82 perdieron 10-1 contra Hungría. Eso es lo único que me acordaba de El Salvador. Y ahora, claro, y ahora son la meca del Bitcoin. Y ahora ya es la segunda vez que voy a El Salvador y cada vez que aterrizo por acá por Sudamérica digo, tengo que ir a El Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque hay, todo el tiempo está teniendo grandes saltos de penetración de Bitcoin. ¿Cómo es ese? ¿Cómo lo encontraste cada vez que volvés? Sí, bueno, el Zonte pasó de ser un sucucho de cuatro calles de tierra. Ahora ves edificios de departamentos que están construyendo, ves cómo mejoraron los hoteles. Bueno, podés tener todas las experiencias que quieras. Podés ir a un hostel y pagar $12 la noche, o quedarte por $300 la noche viste, que te den sushi toda la mañana, no sé. Eh, Cambió muchísimo y bueno, eso se ve. Además es un país muy chico y lo podés recorrer, no sé, en un mes te alquilas un auto y lo recorres entero. Subí a un volcán, vi el coso ahí del volcán. Estuve en una finca de café espectacular con una infinity pool mirando el volcán. Bueno, Berlín, comés pupusas, de todo. Es una experiencia muy linda. Y necesitamos seguridad, pauta caminás, sí, caminás por no, cualquier lugar que, no pauta de sé, Bukele.
necesitamos Brasil, para si caminás por Visit un El lugar Salvador. así, No debe haber pauta oficial en El Salvador. si caminaría en Brasil por un lugar así donde me metí en El Salvador, estaría muerto en 3 segundos. En El Salvador, como Claro. si nada, caminás. Palio, ¿qué crees que le falta a Bitcoin para que tenga mayor adopción? Te estoy llevando de acá para allá, ¿no? Pero nos Sí, vamos a sí, El sí, Salvador un rato. Está bien, está bien. ¿Qué le falta a Bitcoin para que tenga mayor adopción entre comerciantes, en restaurantes, en el onboarding que le hacías en Bitcoin Night? ¿Qué es lo que sentías que faltaba alguna herramienta para que sea más fácil? Sí, en realidad para los componentes, para Bitcoin Night, lo importante sería que la pizzería le pueda pagar con satoshis a su proveedor, ¿no? Ahí se cerraría el círculo. Eso para el tema de comercios. Y después para el tema de la vida diaria nuestra es, no sé, mejorar, bueno, primero la educación, porque el dinero es una tecnología que usa, bueno, la mayor parte de las personas usan la tecnología del dinero, pero nadie tiene la más puta idea de cómo funciona, nadie se pregunta. Somos muy pocos los que nos preguntamos cómo funciona el dinero y por qué es así. Eso en educación. Y después la UX, ¿viste? Tenemos que, todo el mundo, mi abuela manda mails, pero no sabe qué carajo pasa ahí abajo, qué server usa, por dónde pasa. Tenemos que mejorar eso. La user experience es la UX, Eso, para la los user. que no están en tema. Es muy interesante esta parte, ¿no? Porque es cierto que, como hablábamos en un momento con Adam al principio de este podcast, que Bitcoin está en una etapa de adopción recontra incipiente, ¿no? Global, y vos mencionabas recién el mail, que el mail está tan naturalizado, ¿no? El mail, pero es tan global al mismo tiempo, y cuando arrancó era resistido, y también, ¿no? Muy poca gente lo usaba, pero los que lo usaban de repente tenían más eficiencia en lo que hacían. Y Bitcoin parecía estar en esa primera etapa, ¿no? Parecía que estuviéramos me siento en 1995, ¿no? Sí. Hablando de algo que todavía no está masivo, pero vos decís, che, esto es el futuro. Esto claramente va a cambiar o está cambiando el mundo y la sociedad. ¿A vos qué te pasa cuando que estás claramente, o sea, por lo menos conmigo, estás mucho más cerca y mucho más del día al día, tu vida está bitcoinizada? Pero ¿qué te pasa con eso, no? Cuando, bueno, cruzás la ventana y salís al mundo real o vas al resto de los países y ves que todavía no es masivo como vos quisieras o como vos desearías, y que a veces sentís que esto va a explotar en cualquier momento, pero todavía no explota. Sí, y son etapas, y es dinero, ¿viste? A la gente le cuesta el dinero, ¿no? O sea, no se arriesgan. Tenés los dos. Viene alguien por Telegram y te dice, dame 100.000 que en 24 horas te traigo 200.000, y van y lo hacen, ¿no? Bueno, eso también sucede, que, no, una vez estafaron a un amigo mío con cripto, y ya esa familia ya, ¿viste? No quiere saber más nada de Bitcoin, que, bueno, a todo le ponen, sale un Ponzi en la televisión y aparece la monedita física de Bitcoin Claro. atrás, ¿viste? Siempre, bueno, qué sé yo. También, bueno, es darwinismo, ¿no? Tus ahorros se van a ir a cero y tenés que saltar al otro lado. Vos sabés que el otro día se lo mandé escuchaba un video de un economista célebre en Argentina, Manuel Álvarez Agís, y que decía, ex viceministro de Economía, y que hablaba de Bitcoin y decía, bueno, Bitcoin está pidiendo que, no sé, viste, que Ahí lo ponemos, ahora lo ponemos en postproducción, lo ponemos el video. Pobre Manuel, le mandamos un saludo. Pero ¿no sentís a veces que los economistas le falta esta parte de la teoría, ¿no? O es una negación ideológica? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo evaluás vos? Yo creo que hay mucho yo que tengo 5 máster de la UBA y fui a Harvard y todo, no puede ser que este salame entienda más de... Claro, entienda más de teoría monetaria o lo que sea que yo, que soy un genio absoluto.
¿Que vos te referís creo a que hay Salami mucho de eso. Nakamoto? Salame Nakamoto. Claro. Sí. Y claro, pero pienso si puede haber alguna barrera ideológica que esté ¿no? Queriendo Sí, evitar que y, no hablar de esto. es que son los incentivos también, ¿viste? El asesor económico, hace 10 años que el asesor financiero, tu asesor económico, hace 10 años o 15 años que ve Bitcoin, que fue de 0 a 120.000 y nunca te dijo. Entonces, vos como asesorado le vas a preguntar, flaco, ¿por qué no me lo dijiste? No, esa gente está loca, no le des bola. Seguí comprando bonos y ganando el 2% anual. Hay mucho de eso también, no admitir que De no la vieron. autopreservación. Vos decís que hay de autopreservación, de coincidencia de relato. Se agarra la cabeza, Adam. ¿Qué pasa? No me agarro la cabeza, que estaba pensando que es muy costoso para el tipo que durante 25 años viene diciendo de repente decir, no, che, estuve equivocado o tardé 15 años en darme cuenta de que esto era así. Hay que tener mucho, no sé si amor propio o mucha seguridad en uno mismo para salir y decir, che, ¿sabés que esto no lo vi? No la vi. Hace 15 años y no la vi, recién ahora me estoy dando cuenta. Bueno, pero no tenés yo creo que no tenés que ni siquiera, perdón, Palio, acá no, me metemos a opinar, pero conversamos, intercambiamos impresiones, pero me parece que en ese punto es una tecnología nueva y te está totalmente permitido decir, che, mira, esto viene a cambiar, por más que sea 20 años después, y que 20 años en la historia de la moneda, en la historia de la economía, es nada. Es como no entender que la inteligencia artificial va a cambiar la modalidad del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vos decís, bueno, perfecto, de algún modo impacta. Yo creo que por ahí tal vez hay una tara ideológica también que le dice, no, mira, esto no, la moneda tiene que estar emitida por un banco, tiene que tener algún respaldo, ¿no? Aparte, ellos mantienen si hay respaldo y si hay respaldo, si hay un emisor que administra el dinero, que tiene un monopolio sobre el dinero, ¿quiénes son los que deciden qué hace el emisor? Los economistas. Entonces le está sacando un poco de poder. Mira, les pregunto esto a ustedes, que son los que saben. ¿Cuál es el respaldo de Bitcoin? Hago de Fantino acá. ¿Cuál es el respaldo de Bitcoin? Bueno, nada, obviamente tenés un proof of work, una prueba de trabajo, donde hay miles o millones de computadoras que fueron una inversión, se armó un galpón, se pusieron las computadoras, se compró energía eléctrica y se consume esa energía eléctrica. Eso es como, entre comillas, un valor intrínseco de Bitcoin, ¿no? Aunque Bitcoin no tiene valor intrínseco. Bitcoin vale lo que la gente está dispuesta a pagar por un Bitcoin. Es la teoría subjetiva del valor, absolutamente. Pero digamos, tenés ese respaldo, entre comillas, de un montón de hardware consumiendo energía y de usuarios que lo usan. Porque Bitcoin sin usuarios tampoco existiría. Yo creo que por ahí va. Es la teoría de las. ¿Cuál era la del teléfono, Adam? De los efectos de red. Efecto de red. Efecto de red. Bueno, impecable esta conversación, Adam, ¿eh? Y aparte las palmeras todo el tiempo me llevaban a un lugar de confort. Sí, quizás le vamos empezando a cerrar antes de que llegue el huracán. Sí, el huracán. Cada vez está más fuerte ese viento, ¿no? Cada vez está más picante. Ahí hay uno con un yate que se está por caer la hardware wallet. Mirá. Tener el famoso accidente de bote en vivo. Bueno, no sé si tenemos más preguntas, si quedó algo en el tintero, si te quedó algo vos, Palio, en el tintero para comunicar, anunciar, promocionar, transmitir. No, creo que estamos bien. Bueno, fue La una charla grata y amena charla, Rodi. Me sentí como en casa. Bueno, y nos vemos en la BitConf, acá en Buenos Aires. Sí, vamos a estar en la BitConf. Sí. Perfecto. Muy bien.
Bueno, Gracias, Palio, Palio. un gusto enorme y gracias por el tiempo y contarnos un poco tu experiencia. Un placer, estuvo buenísimo. Gracias. Chao, chao. Chau. Y acá llegamos al final. Adam, programa, episodiazo. Episodiazo. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao.